Hola amigos de Theological Bites, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre el referéndum, la consulta popular de este domingo. Así que vamos a estar conversando de las cuatro preguntas. Hay como cuatro temas principales en esta consulta. Vamos a ir como tema por tema tratándolos. A ver, la primera es bases militares. ¿De qué se trata la pregunta? ¿Cómo nos afecta en votar sí? ¿Cómo nos afecta en votar no? Si es que ya se ha hecho la consulta antes de eso de bases militares, ¿cuándo fue? ¿Qué pasó? Entonces, todo ese contexto. Sí, a ver, bueno, la pregunta es si estamos de acuerdo en eliminar la prohibición, porque actualmente la Constitución prohíbe las bases militares extranjeras en Ecuador, entonces sería una enmienda a la Constitución. Y básicamente es eso, como estar de acuerdo en eliminar esa prohibición para poder tener bases militares que sean de otro país en Ecuador. Ahora, bueno, esto de ver como si es algo positivo o negativo, bueno, ahí tenía como mi fact sheet, pero tiene que ver con, a ver si el lado sí, creo que tiene que ver con estos argumentos de fortalecer la seguridad, tener como mayor apoyo e inteligencia, en este caso, sobre todo de Estados Unidos, aquí en Ecuador, para combatir el tráfico y la criminalidad y tal. Si es que no, es en un argumento un poco más de defender la soberanía, porque cuando uno, digamos, tiene estas bases militares u opera de esta manera, uno también cede como el poder de decisión de qué pueden o no pueden hacer, entre ellos algunas operaciones, por ejemplo, que vuelen o sobrevuelen también o que vayan y vengan barcos. Entonces, es como darle ese poder de decisión también ahí y por eso dicen que se pierde la soberanía. Y lo otro también es como dónde podrían estar estas bases militares y digamos que una opinión es que puedan estar en Galápagos, porque de hecho ahora existe un permiso que se aprobó en diciembre de 2024 en el que algunos buques estadounidenses de la Armada pueden como arribar a Galápagos y hacer como algunas operaciones ahí también. Entonces lo que se busca es como prestar estas bases, digamos que primero son nacionales y luego se conviertan en extranjeras, como la que hubo en Manta antes de la Constitución de 2008. Ya. ¿Por qué Manta? Porque viene siendo como un punto muy estratégico para poder observar todo lo que pasa en el Pacífico. Y también, ¿por qué dirían Galápagos? Porque también viene siendo un punto estratégico. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, no sé si sabías, ahí hubo una base militar estadounidense Ah, que ya. Ecuador le permitió justamente para poder observar como parte de poder observar las operaciones en el Pacífico. En lo que tú preguntabas, no me acuerdo si era como, ¿en qué nos afecta? Sí, Eso. de manera positiva o negativa, ¿cómo nos afectaría? Por ejemplo, si se vota sí, ¿qué pasaría en el Ecuador? O sea, creemos que sí se va a mejorar la seguridad, creemos que no. Porque Ujú, claro, ya hubo bases militares acá, entonces, ujú. ¿se mejoró en ese tiempo la seguridad o no? Ujú. Hay varios aspectos. Primero, es un cambio en la Constitución, ese es uno, y que hay que pasar por un proceso, y ya luego vamos a hablar de qué involucra eso. La segunda es que no hay un estudio en sí o datos verídicos que digan a partir de que hubieron bases militares extranjeras en este país, hay menor o mayor como criminalidad o tráfico. Entonces, Ya. no existe como evidencia en sí de que sí haya funcionado o no haya funcionado. Pero lo que sí ha pasado también, y justo en Manta, en el anterior caso que tuvimos, que ya son como 10 años o más, Ya. sí hubieron algunas noticias como, por ejemplo, hundimiento de algunos buques ecuatorianos pequeños, como lanchas ecuatorianas pequeñas, entre ellos también que fueran criminales o no, algunos de ellos fueron llevados a Estados Unidos para ser juzgados allá, y ahí es Ya. como la pérdida de la Soberanía. soberanía. Y también hubieron algunas reclamaciones a derechos humanos, entre ellos también como violaciones
como es, con trabajadoras sexuales y cosas así como dentro de el área y cómo operaban, digamos, las personas que estaban ahí. Y también ahí surge la pregunta de dónde y cómo y cuándo son reguladas estas personas, ¿no? Si están en el territorio ecuatoriano, siguen siendo reguladas por Ecuador, son regulados por Estados Unidos, si cometen algún delito o algo fuera de la ley, ¿dónde van a ser también juzgadas? Entonces son Ya, como algunas preguntas que surgieron y que no terminaron de resolverse. ya. Pero y en este caso, cuando se quitó las bases militares de Ecuador, ¿viste como algún cambio? O sea, si aumentó la criminalidad o algo así. Ujú. Yo creo que no tiene mucho que ver con si hay bases militares o no, el tema de la criminalidad, porque para empezar, esto del narcotráfico ya ha sido como un problema de este siglo en Ya, Ecuador y lastimosamente pasamos de ser un país de tránsito a ser un país ya productor de drogas y cómo enviarla. Entonces ese es el mayor problema ahora porque hay como una industria más grande en Ecuador y por eso son las peleas de pandillas y tal. Ahora, con esto de tener bases militares y de compartir, digamos, unir esfuerzos y tal, creo yo que hay un problema más de fondo o más amplio que es en sí la corrupción ya, y cómo eso se filtra y también el poder como, ¿cómo se dice? Establecer la ley, o sea, hacer que la ley se cumpla ujú, dentro de nuestro territorio. Y creo que ese es el mayor problema que el Ecuador tiene para todo. O sea, ya, para todos los males que tenemos es hacer que la ley se cumpla a cabalidad como es y de manera justa. ya, Entonces, no creo que tiene que ver con si es que tenemos apoyo o no. Y de hecho hay algunos acuerdos que ya tenemos con Estados Unidos y sobre todo con Estados Unidos de tener como estas capacitaciones o de repente personas que vienen acá a capacitar también y tal. Pero claro, si es que se llegara a efectuar el hecho, porque como dicen, del dicho al hecho hay un de trecho, hecho, ajá, entonces no es tan fácil como votamos sí y ya tal cual, porque hay que reformar primero la constitución para que eso pase. También es como todo un plan de, bueno, ¿y qué van a hacer aquí en Ecuador? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo van a combatir el narcotráfico y tal? Y bueno, en las mismas Galápagos y en el Océano Pacífico hay muchos problemas de piratería también, de todas estas mercancías ilegales que se distribuyen también ilegales. Entonces, siento que es un problema más complejo que decir solo vengan bases militares. Y una, porque no hay evidencia de que haya mejorado en sí por eso. Y otra, porque también se va perdiendo y a uno le surgen muchas dudas de, pero ¿cómo va a pasar esto? Y cuáles van a ser las implicaciones. Y si al final es más bien un mal que un bien. ujú. Y todas esas preguntas no están del todo contestadas. Porque justamente vi un estado de alguien en la mañana, que un periodista le preguntaba a Noah de cuáles son como esas líneas básicas que va a tomar para más o menos combatir como este tipo de, qué sé yo, de delincuencia. Y él decía, una vez que ganemos la consulta popular, les digo. Y es como, ¿cómo? Entonces, al parecer no hay como un plan, no hay como lineamientos básicos de qué va a hacer. Y lo mismo pasaba con esto de esto del plan Fénix, ¿era? ¿O cómo era? ¿Ya? El plan Fénix. Que igual le preguntaban, bueno, pero ¿qué del plan Fénix? Y ya les voy a decir, ya les voy a decir. Y nunca decía nada. Y al final creo que salió con un tatuaje o algo así, pero ya es como, ¿qué mismo es el plan Fénix? Entonces, siento Claro. que ahora está igual así, o sea, no hay como lineamientos básicos de qué se va a hacer después de que se haga la consulta. Ujú. Sí, no hay claridad en los planes. Y creo que eso a mucha gente como a mí sí me hace como entrar más en dudas que decir un sí rotundo y tal vez hacer más preguntas antes de dar un apoyo, digamos. Hay como otras bases militares en otros países de Sudamérica. Sé que hay en Colombia y también Ya, ha sido por el tema del tráfico como plan, como parte de su plan del
Tráfico es bastante interesante porque no sé si has visto las peleas entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos actualmente, ¿Ya? y son como prácticamente enemigos políticos en la arena internacional, pero aún así ellos tienen como un acuerdo con los Ah, Estados Unidos. Sin ya. embargo, la verdad que hay que chequearlo, pero pienso yo que eso ha sido como un legado que ha dejado, porque si te acuerdas que Colombia recién ahora tiene un gobierno de izquierda, porque los pasados, creo que los anteriores 5 presidentes fueron de derecha. Ya. Entonces, como muchas alianzas ahí con Estados Unidos y ellos han, o sea, han tenido como eso ya de un legado, digamos, y no sé qué tan fácil sea para ellos cambiar o no cambiar eso, pero sé que es parte de su política de antinarcotráfico. Ya. Ujú, A ver, entonces vamos ahorita con la otra parte, la otra pregunta, que es un poco de la asignación de fondos públicos para los partidos, que creo que al menos a mí sí me llama la atención esto, ujú. por el hecho de que siento que hay como muchos partidos políticos a veces y es como que se les da dinero para que hagan sus campañas y a la final es, ¿de qué nos sirve a nosotros que hagan sus campañas? Sí, hay como 200 partidos entre partidos y movimientos políticos en Ecuador y actualmente la financiación de cada partido es mixta, o sea que una parte son financiadas por el gobierno Ya, y otra parte son financiadas por simpatizantes, por gente afiliada al partido y tal. Para ambos hay procesos, tanto como que se pueda como fiscal, o sea, en procesos en la teoría, no en el papelito, de si les entregamos estos fondos y esperamos que los puedan usar y tal, y hay como regulaciones. Y en el otro también, o sea, hay como regulaciones de eh, para que estos apoyos que dan los simpatizantes no terminen en influencias malhabidas o ya, en tráfico de influencias, por ejemplo. Ahora lo que se quiere hacer con este cambio es solamente, o sea, quitar el sistema mixto y solamente que sean simpatizantes. ya, Pero creo que igual, aquí creo que no se está atacando el problema de raíz, porque existe, mira, la Constitución es como la primera ley, digamos, la más importante. Y luego existen las leyes secundarias y de ahí se van como derribando para que vaya adaptándose a cada contexto, incluyendo el local, o sea, por ciudad, por provincia, por ciudad, local, etcétera. ya, Entonces, hay una ley, un código que se llama el Código de la Democracia, que es el que regula cómo se utilizan estos fondos y, o sea, en sí es el mecanismo que ayuda en papel a fiscalizar estos fondos. ya, Entonces, para mí, tal vez no soy abogada, pero para mí mi opinión sería como mejor hacer cambios en este código de la democracia, que es el que, es el que dice las reglas de cómo se usan estos fondos o no se usan, versus a cambiar completamente el financiamiento de los partidos políticos desde la Constitución. Porque aquí ya tenemos otro problema, que es que solamente, o sea, solamente los partidos, mejor dicho, los partidos que logren tener como simpatizantes con buena cartera van a ser los que puedan hacer una buena campaña, campaña. claro. Ajá. Y aún eso se ve un poco como ahora, ¿no? Ahora en esta campaña del sí y del no han habido algunas como irregularidades, cosas que te ponen a pensar porque han habido ciertas restricciones para ciertos partidos y movimientos y en cambio como más libre para otros. Entonces, bueno, creo que aquí ya nos ponemos en un solo camino de solamente si consigo los fondos voy a poder hacer campaña política, que es parte del ejercicio político y es parte y el ejercicio político, o sea, el poder hacer campaña, el poder ser candidato y tal, es parte de los derechos que uno tiene como ciudadano Ya. en el Ecuador. Mm. Bienvenido, ChatGPT, a nuestra conversación política. A ver, quiero que me digas cuál es el porcentaje de asignación en Ecuador del fondo público para los partidos políticos en el último año.
En Ecuador, el financiamiento estatal para los partidos políticos se divide en 3 fuentes: el Fondo de Promoción Electoral, el Fondo Partidario Permanente y los aportes privados. El Consejo Nacional Electoral es el encargado de distribuir estos fondos para apoyar las campañas electorales. ¿Y cuánto del porcentaje total se ha asignado solo para esto? Por ahora no se especifica un porcentaje exacto del presupuesto estatal asignado a estos fondos en 2024. La distribución se realiza a través de las fuentes mencionadas, pero los porcentajes específicos no están claramente detallados. ¿Y en dinero? En 2024, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó un presupuesto total de 91.7 millones de dólares para las elecciones generales de 2025, pero no se detalla cuánto de ese monto se asignará específicamente a los partidos políticos. Ya. Yo tengo una pregunta ahí para ti. En en la consulta que tuvo Guillermo Lazo, hubo como una pregunta similar a esta, ¿no es cierto? De asignar como menos presupuesto para las campañas políticas. Y creo que no aprobaron eso, o más bien votamos en contra de eso. Entonces, ¿qué tanto crees que está jugando ahorita la popularidad de este presidente con la popularidad de los presidentes anteriores? Sí, algo que han dicho varios comentaristas es que los referéndums ya no se usan para preguntar a la gente por temas, sino para medir la popularidad de quien está en el gobierno. Ya. Entonces, es interesante porque justo ayer estaba viendo como un reportaje que hacían algo similar con, me parece que fue Febres Cordero y luego Juan Velasco Ibarra, Ya. como la misma pregunta, y en el primero le dijeron que no, porque la popularidad de este señor era menos de 30% del primero, y en la siguiente pues creo que ganó con 60%, creo que era uno de los presidentes más queridos en Ecuador. Y la misma pregunta ganó el sí. Entonces va un poco similar a lo que tú dices porque en el gobierno de Lazo, en ese punto, ya su popularidad estaba igual menos de 30% y ahora, dependiendo de a quién le preguntes, el gobierno actual está entre un 40%, casi 50%, o al menos si es que, por ejemplo, tomamos los últimos resultados de las elecciones, ¿no? Entonces, sí es súper interesante porque ahí creo que dice mucho también de nosotros como ecuatorianos, que también votamos por quién es más popular o en el populismo y también quienes preguntan para ver quién es más popular. Ajá. Porque, por ejemplo, a veces se tiene como, ¿qué será? Arraigado, encadenada los dos términos como populismo y el otro de ser ¿Izquierda? de izquierda, Ajá. ajá. Y es como que pensamos No. que el populismo solo es de izquierda, pero no, el populismo puede estar también en derecha. Sí, claro que sí. Ajá. De hecho, el gobierno actual de Estados Unidos es un populismo de derecha. Y populismo se refiere como a todos estos valores que son más como de la sociedad, que nos arraigan, digamos, a lo que es ecuatoriano o es de este país, o sea, o incluso los discursos de el ecuatoriano hace esto, o el ecuatoriano sí hace esto, o el ecuatoriano tal. Y es como más allá de, yo diría, no sé, análisis o pensamiento, son mucho de sentimientos y emociones. Ajá. ¿Tú por qué crees que mantiene todavía la popularidad de este gobierno? O sea, ¿por qué está tan vigente la popularidad? No, por ejemplo, como otros presidentes anteriores, como Lazo, por ejemplo, que fue decayendo, creo que bastante rápido. Uh-huh. Bueno, que tengo algunas como teorías conspiratorias, pero creo que incluso ha sido muy poco tiempo todavía el que él ha estado en el poder y en la vida pública, a pesar de haber sido asambleísta antes, Ya. de ver realmente cómo su comportamiento. Pero creo que, en mi humilde opinión, mentira, creo que son algunas cosas. La primera es esto del voto aspiracional, que ya se ha hablado antes, de uno vota porque quiere ser como alguien, y es lo que nos pasa con las celebridades. Por ejemplo, yo no conozco a Taylor Swift, pero yo la amo, yo tengo como la pulsera y tantas cosas porque yo, no sé, quisiera ser como ella, o en el fondo de verdad quisiera ser como ella, o quisiera cantar como ella, tener como esa popularidad. Y eso también nos pasa con nuestros políticos actuales, de que ni les conocemos, ni en la
la vida no hay como forma en la que hubiéramos estado en la misma mesa, pero yo estoy muy, o sea, soy un simpatizante aférrimo de esa persona porque tal vez es lo que yo quiero llegar a ser. Lo otro es un poco lo que te decía del tiempo, o sea, creo que ha sido, o sea, poco tiempo más o menos para verlo en la vida política, aparte de que él es bastante joven. Ya. Entonces, versus a tal vez pensar en, no sé, un Guillermo Lazo o, no sé, el exalcalde Jaime Nebot, que ya los hemos visto en la política y que ya sabemos más o menos cómo se han movido. Apenas llevamos, no sé, 2 años y medio de ver cómo está respondiendo Novoa. Y eso es, ¿cómo le dicen? La suerte del principiante, Sí, o algo así, ya, ya. algo así, Ajá. algo así. Que también como que le lleva a eso. Y lo otro que tal vez podría añadir es que también hay mucha polarización, ¿no? Y el paro ayudó bastante a eso, a poder polarizar. Y qué raro que siempre llegamos a los referéndums y a las consultas y a las elecciones en una polarización. O no Claro, sé si es algo premeditado, sería puede ser. conspiratorio. Pero, claro, y ahí ya se nos polariza de justo lo que decías, populismo, izquierda. Hay un video súper chévere, no sé quién lo hizo, pero era como una parodia que era de los argumentos que algunas personas de derecha utilizan para insultar o para, ¿cómo se dice? Tachar a la gente de izquierda. Y es como, socialista, correísta, como todos estos de como tacharlas en una sola o en pugnas que fueron antes en la historia y que seguimos utilizando eso. Entonces, seguimos haciendo lo mismo y ahora, por ejemplo, ayer estaba viendo un post del Comercio Ya. que decía el 1%, o sea, era un dato y una investigación, ¿no? Decía el 1% del mundo se está haciendo más rico cada vez, mientras que el resto como más bien sigue cayendo en la pobreza y hay una brecha de desigualdad. Y por ahí odio los comentarios, pero a veces es como que muy tentador ver los comentarios y decían, vendido a la izquierda. O como, ajá, ¿Viste los comentarios? ajá, y como, Ya. comercio vendido a la izquierda. O como, ¿para qué fomentan la envidia? Como el que tiene que trabaja ni sé cuánto, ni sé Sí, cuánto. sí. Y son eh, comentarios así los que a mí me preocupan porque siento que la mayoría de los ecuatorianos decidimos por populismos Claro. y por popularidad antes que realmente hacer un análisis y debatir, hacerlo respetuosamente también e ir viendo como argumento contra argumento. Ajá. No sé, igual yo también vi en un reel de Instagram que justamente el que te mencionaba hace rato, el Diego Rosarín, él decía en un video que nosotros como el pueblo promedio estamos más cerca de ser como unos mendigos que llegar a ser como el hombre más rico del mundo, que sería Jeff Bezos, no sé si sigue siendo él, que estamos más cerca de ser un mendigo que ser Jeff Bezos. Entonces como que vivimos como en esa, no sé si burbuja o en esa, digamos que burbuja, en la que si que tal vez tú pierdes tu empleo, se acabó todo, o sea, se te derrumba todo. Ahorita estás todo bien, todo tranquilo, todo tal vez próspero, no sé, porque tienes un empleo, o sea, pero si es que te quedas sin ese empleo, se te acaba todo. O sea, es como que no tienes nada más para qué que te sustenta económicamente. Entonces, siento que las opiniones que a veces que se dan de política en post o en reels, lo que sea, viene de esa burbuja en la que vivimos. A veces como que estoy todo bien y siento que mi vida va a ir siempre todo bien, pero en algún rato puede la empresa quebrar, puede pasar cualquier cosa, te pueden despedir, lo que sea. Entonces, siento que por esa burbuja es la que seguimos opinando así. Sí, 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 la realidad y también es efímero. Claro, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, los transportistas que recibieron los bonos, no sé, la gente que trabaja para el gobierno, o sea, que depende de eso, ¿no? Y cosas así, tal vez tienes también como otros motivos para apoyar y también, o sea, está bien, o sea, es como cada quien. Pero sí, lo que siento que es peligroso es
como quedarnos en algo que ni siquiera es tangible o que es en base a discursos y a veces incluso a discursos de odio y discriminación y rechazo al otro, más que como pensarle un poco más allá. Ahorita, por ejemplo, en el tiempo de Correa, era como muy clara la división, como Mm, correístas y anticorreístas. ujú. Ahora, tú también dijiste que hace rato que estamos polarizados. Ahorita, ¿cuál crees que son esos bandos? Mm, O no sé, no habría como bandos claros ahorita. Creo que no hay tantos, o sea, tan claro como decir Correa y anticorrea, ¿Ya? porque, y eso me parece, o sea, un poco objetivamente viéndolo como demasiado exitoso, o sea, para que Ya. pongan tu nombre y te digan o estás con esa persona o estás con la otra, o no estás. Porque ahorita no es así, no es como novoísta, no sé cómo se les diga, o me acabo de inventar la palabra, y anti-Novoa. O sea, Claro. no es así. Porque están, por ejemplo, y bueno, también es que siempre un gobierno populista necesita enemigos Claro. para poder sobresalir. Entonces, ahorita, claro, también están estos videos de las persecuciones a los criminales y tal, que los ponen Ajá. en las cárceles y tal, Solo una cosita, pero, antes de que se me olvide la idea, ajá, porque ahí sigues tú sí, la sí, idea. ¿Has leído este libro de 1984 de Orwell? no, sí me han Él, recomendado. ajá, él habla como de de un mundo en o no sé, de un país, de una dictadura. Ajá, Y hay una partita en la que dice, no me acuerdo si son 2 minutos o 3 minutos, lo llaman 2 minutos de odio, pero los hacen diariamente. Entonces te paran a ti frente a una pantalla y te ponen a ver una pantalla y dice, estamos odiando a esta persona. Todos tienen que ver esa pantalla, todos tienen que estar ahí, atentos, los 2 minutos de odio diario. Entonces, diariamente te recuerdan a quién estás odiando. Entonces, solo para eso, solo en base a lo que tú dijiste ahorita de que a veces se criminaliza a alguien, se lo dice terrorista y demás. Entonces, ahí sigue nomás. claro, y tiene mucho que ver con los discursos, pero la razón por la que todavía, no sé si decir todavía no llegamos, espero que no, pero todavía no llegamos a eso de decir o estás con Obama o no estás, es también, digamos, que hay una autocrítica por una fragilidad en la izquierda, ¿no? Porque es bastante diversa, es pluralista y no hay fuertes liderazgos tampoco. Entonces no hay como un enemigo. Y también no sé si sea una estrategia, porque en el momento de que haya un buen líder, digamos, de izquierda que se posicione, no va a saber en contra de ese líder. Y se ha ido en Exacto. contra de los líderes que se han querido como levantar. Entonces, siento yo que ahí sigue siendo como muy confuso en las líneas. Pero si tal vez lo diría, si es más o menos como un o estás con Oba o no estás con Oba, porque ahí juegan mucho también los valores, digamos, más de derecha aquí en Ecuador, porque no es lo mismo la derecha y la izquierda aquí en Ecuador que en otros países, y Mm, también los valores como de la izquierda y ahí siento que hay una pugna, al menos de nuestra generación, creo sí. yo, como por ejemplo con los derechos de la naturaleza, la minería, el emprendimiento, la soberanía, las bases militares, la economía, entonces como en cada tema hay una posición. Oye, algo también con respecto a la popularidad que decías, ahorita me acordé. Ujú. Tú mencionaste que es un presidente joven, ¿no es cierto? No sé si sabes, y ahí yo sí soy ignorante en ese tema, actualmente la población ecuatoriana, qué tan alto es el porcentaje que puede votar y que es joven. O sea, es Podemos bastante, preguntar a ChatGPT. ajá, es bastante alto, es bastante bajo. También puede ser por eso que tenga popularidad ahorita. A ver, voy a intentar preguntar. ¿Sabes em, cuál es el porcentaje actual del Ecuador que puede votar? De toda la población. Según el Consejo Nacional Electoral, en las elecciones generales de 2025, alrededor de 13,73 millones de ecuatorianos están habilitados para votar, lo que representa aproximadamente un 80% de la población total. Y de esos, ¿cuántos son jóvenes entre 16 y 30 35? años, 35 años. 35 años. Según datos del Consejo Nacional Electoral, en Ecuador, alrededor de 4,383 mil jóvenes entre 16 y 29 años están empadronados para votar en las elecciones de 2025, lo que representa aproximadamente el 32% del padrón electoral. De ese último porcentaje que te preguntamos, ¿sabes cuántos son? ¿Cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres?
Según el Consejo Nacional Electoral, de los más de 13,7 millones de ecuatorianos habilitados para votar, aproximadamente 6,75 millones son mujeres y 6,53 millones son hombres. No se detalla el desglose exacto por edades en este momento. Es como del global. Ajá, pero igual Más es o menos. la mitad igual, porque dijo 6 millones, entonces es por la mitad. Ya, no, solo quería ver eso. Porque también de lo que tú decías es como un presidente nuevo y lo hemos visto bastante poco en la política. Siento que también va a lo que tú decías de nuestra mentalidad actual como jóvenes, por así decirlo, que el hecho de cómo nuestro cerebro funciona en consumir redes sociales, por ejemplo. Redes sociales, 3 segundos, tú scrolleas, sigues scrolleando. Como scrolleando. los 2 minutos tuyos de De odio. Esos son las 2 horas, 4 horas que pasamos en TikTok. Ajá, entonces tú solo vas así como scrollando, scrollando, porque tal vez si es que ves como algún contenido viejo que ya no está, por así decirlo, en tendencia, solo lo sigues pasando, puede ser que este presidente esté durando por eso, o sea, porque es como nuevo, es la nueva tendencia y es como no lo habíamos visto antes. Tal vez nuestro cerebro está trabajando igual como trabaja con las redes sociales. O sea, Sí, solo, exacto. Ajá, ajá, las tendencias. Y también, o sea, pasa con la población más adulta, que ven y dicen, o sea, tienen esperanza en, alguien más es joven, joven. con tal vez más preparación, que ha llegado lejos, tan joven y tal. Es como que su perfil es prometedor, digamos. Ajá. Y también le puede pasar a la población más adulta que ya ha visto, o sea, yo pensé que el paro del 2019 era como lo peor que le había pasado al Ecuador. No, No. mi madre ha pasado como 5 paros en su vida. No, más de eso. Y me ha contado unas historias también. Entonces, es como, claro, la gente más adulta ya ha pasado como tantas cosas en el Ecuador, el mismo Edwin Chamorro, Sí. que yo digo, ya nada debe parecer, nada nuevo debe parecer, Claro. no sé, a lo que pasó en el 2000 o cosas así, ¿no? Ya, ya. Oye, y me estoy saliendo del tema ya creo que bastante, pero ya esta es la última pregunta con eso. No sé si igual sabes o has visto que al nivel mundial, por lo general, los que son presidentes son como gente ya adulta. Por ejemplo, Joe Biden, él era bastante ya adulto. El mismo Donald Trump. Donald Trump, ajá. Entonces, no es como común que haya un presidente joven en ningún país. O sea, en general son como gente mayor. Entonces, no sé si sabías algo de eso. No, le puedo preguntar a ChatGPT como cuántos presidentes jóvenes hay en el mundo. ¿Y qué consideramos jóvenes? O sea, Claro, menos de 40. menos de 40 yo creo. ChatGPT, ¿sabes cuántos presidentes jóvenes hay en el mundo menores a 40 años? En 2024, algunos de los presidentes más jóvenes del mundo incluyen a Daniel Noboa de Ecuador, quien asumió en 2023 con 35 años, siendo el más joven en la historia de Ecuador. En El Salvador, Nayib Bukele, nacido en 1981, es presidente desde 2019. En Francia, Emmanuel Macron, nacido... Sí. Perfecto. Si necesitas más detalles sobre algún otro líder joven o cualquier otra cosa, aquí estoy para ayudarte. Pero ¿sabes cuántas personas en el mundo en el 2024 han sido jóvenes? Presidentes. Claro, según algunos datos, no son muchos los presidentes menores de 40 años a nivel mundial y la cifra suele ser bastante reducida. En 2024 hay solo unos pocos que destacan, como Daniel Noboa en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador, así que en total no llegan a ser muchos y se cuentan con los dedos de una mano. Si quieres detalles más específicos, puedo profundizar. Creo que no. No sabe. No sabe mucho. Pero no es una tendencia. Ajá. Entonces incluso ahorita lo que mencionó ChatGPT, a nivel de América solo pude mencionar dos. O sea, Nayib Bukele y Daniel Noboa. Entonces, no es algo normal. Ya, eso nada más. Vamos con la otra pregunta. La otra es con respecto a la reducción de asambleístas. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿está usted de acuerdo en reducir el número de asambleístas y que se los elija con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes,
de acuerdo al último censo nacional. Y de hecho aquí tienen bueno, este es del CNE, y aquí tienen un cuadrito en el que dicen como los asambleístas actuales y los que habrían después. ¿Yo? Y más o menos para que tengamos una idea, en Quito, perdón, en Pichincha y en Guayas, sería reducidos a la mitad, como los que tenemos ahora. ¿Cuántos hay ahorita? ¿Y cuántos Ahorita, habría? por ejemplo, en Guayas hay 24 y habrían 11. Ya. Y en Pichincha unos 15 y habrían 7. Pero, por ejemplo, en provincias como Santa Elena, Cañar, Bolívar, que tienen 3, 2 asambleístas, quedarían reducidos a solo tener uno. Ya. Y bueno, eso es creo que incluso más de un tercio. O sea, es Bolívar, Sucumbíos, Morona, Santiago, Orellana, Carchi, No es la mitad, es un tercio ahí en ese caso. Zamora, Chinchipe, Galápagos. O sea, yo digo así como al Sí, ojo sí. parece Ajá. un tercio. Ya. Pero son instancias que quedarían como muy, muy bajamente representadas, Ya. porque solo tendrían un asambleísta para representar a su provincia en el Pleno Nacional. Yo. Esa es una. Bueno, esa es como lo que se quiere cambiar, y entiendo que no lo han dicho así muy explícitamente, pero también tiene que ver con el gasto público. Ya. Y con esto más o menos se busca, ay, ChatGPT me dijo, pero se busca reducir como 17 millones al año en sueldos de asambleístas. Ya. Y porque casi que reduce a la mitad los asambleístas. Creo que igual siento que esto también va en función de todo lo que hemos visto en redes sociales, de que, por ejemplo, no sé si te acuerdas que salió, y yo ni me acuerdo si era un asambleísta, pero era alguien de la política que estaba dibujando algo y le grabaron, no sé si era asambleísta, no sé, no recuerdo. Pero igual, como, Sí. por todas estas noticias Ajá. que tal vez consumimos, tal vez tenemos en la cabeza que, claro, los asambleístas parece que no hacen nada y estamos gastando plata de gana. Ajá. ¿Qué tan cierto es de eso? ¿Qué realmente hace el asambleísta en ese caso? Ya, o sea, otra vez creo que estamos dando una solución a otro problema, o estamos cambiando de problema, porque aquí entonces el problema que vemos es que no están siendo eficientes, que no están haciendo sus funciones, y que también, o sea, bueno, ahí digamos que sí tiene que ver con los criterios para poder ser asambleísta, no son tan como minuciosos, ¿no? Ya. Aparte de sí la popularidad, y eso sí es algo que digamos que se sacó de la nueva constitución. Pero, de nuevo, o sea, tenemos estas leyes, primera que es la constitución, y luego tenemos las leyes secundarias. Y yo pienso que en las leyes secundarias es donde se podrían haber como reformas para poder fiscalizar. Fiscalizar significa hacer que algo se cumpla en la ley. Entonces, para poder fiscalizar que en efecto haya como una preparación para los asambleístas, o al menos como un perfil, y también que pueda haber como mayor control en lo que hacen o en lo que no hacen, y tengo entendido que eso está como escrito. Pero otra vez, el problema es ponerlo en la práctica y hacer que las leyes funcionen. Entonces, otra vez, no tiene que ver con cuántos asambleístas tenemos en el Ecuador, sino tiene que ver con la forma en la que ellos están legislando o no eficientemente. Ya. Y eso no es, yo no le veo, no sé si tú le ves, que está siendo abordado con esta nueva pregunta. Solo No. estamos quitando la mitad de la asamblea, Ajá. pero ¿qué pasa si sigue siendo igual de ineficiente que ahora? Ajá. De nada sirve. ¿Algo más de esta pregunta que quieras decir? Bueno, creo que aquí también tenemos un problema de representatividad y viene siendo como desigualdad otra vez, ¿no? Porque actualmente hay como otros criterios y tienen que ver con, en vez de 400.000 habitantes, 200.000 habitantes, entonces hay más representantes por provincia de acuerdo a la población. Entonces, creo que, o sea, es como darle menor representatividad a ciertas provincias, y vemos que posiblemente es un tercio, creo que es más de un tercio de hecho, y no sé cómo afecte esto a sus propios
a sus propias políticas o cosas que quieran llevar a cabo dentro de la asamblea, o si siempre la pugna va a ser como entre las grandes provincias que tienen más población. Tampoco creo que, honestamente tampoco creo que el sistema actual sea como el perfecto, y creo que sí hay algunas reformas que hacerlas, pero de nuevo, no estamos teniendo todos los detalles claros, el plan claro, como no está respondiendo al problema en sí que a todos vemos. Así que no sé si apoyaría esta pregunta. Algo también estaba viendo hace rato, lo de los sueldos. Más o menos cuánto gana un asambleísta. Sí, en promedio entre $5,000 y $6,000 mensuales. Ya. Y aparte de eso tienen 2 asesores, que el uno gana más o menos 3,000, el otro 2,000, por ahí, y tienen un asesor que gana 1,000. Entonces, por ahí, ¿cuánto sería? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, como 11,000, ¿no? Sí, puede ser. Por cada asambleísta. Ajá. ¿Qué te iba a preguntar? Al mes. A ver, ¿cuántos asesores dijiste que tiene cada uno? 2. 2 asesores cada uno, ya. Que los asesores, ¿qué hacen específicamente ellos? Porque, por ejemplo, esa es pregunta. Porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas de esa asambleísta que era presentadora de televisión, Gabriela Pazmiño. Ya. Y ella decía, y ella nunca estaba en la asamblea, o sea, rara vez estaba en la asamblea, pero ella decía, yo mando a mis representantes, o sea, mis representantes o asesores, no sé, pero ella no iba. Entonces decía, yo tengo otras cosas que hacer y demás, pero siempre está alguien que yo mando allá. Uh-huh. Y es como, ¿qué realmente hace ese asesor que tú dices? Porque también recibe sueldo. Claro, en teoría se dan apoyo técnico, investigación, puede ser representación cuando no esté, coordinación, negociación, o sea, gestión de procesos. Son como asistentes en sí de los asambleístas. Y tal vez no creo que el problema en sí sea como tenerlos o de hecho yo me atrevería a decir los sueldos altos que todos ellos reciben, sino que realmente se esté fiscalizando el trabajo que ellos hacen y que, o sea, ¿cómo se dice? Que estén dando lo que valen. Ya, sí, Ajá. sí. Porque tampoco quisiera pagarle como $1,000 al mes a un asambleísta si es que todo su trabajo es velar por las leyes del país, por la Constitución, hacer leyes para mejorar al Ecuador y tal, que es una labor muy importante, es muy importante. Pero ahora de que, claro, se esté haciendo y que realmente valga su sueldo, o en vez de estar como dibujando, haciendo dibujitos, entonces ahí sí creo que lleva a la indignación, y ahí tenemos una emoción, ¿no? De la indignación de las personas, pero no es, o sea, no se resuelve quitando los asambleístas, se resuelve fiscalizando la calidad de los asambleístas que vamos a tener. Creo que igual va con esto del problema que tú decías del populismo, porque siento que somos una gente que, somos un pueblo que sí nos dejamos llevar por todo ese tema de qué tan bien se ven o qué tan bien tal vez los conocemos en el medio. Entonces, por ejemplo, no sé si te acuerdas que, no me acuerdo si fue alcaldesa o alguien llegó a la política en Manabí, que era de una chica de... Ok, creo que más o menos. Ajá, ella llegó a... No me acuerdo si fue alcaldesa, no sé qué fue, pero algo fue de Manabí. Uh-huh. Entonces, claro, como una chica llega a ser alcaldesa o lo que sea de Manabí, pues porque la gente le elige. ¿Y por qué le elige? Es porque... Tiene popularidad. Exacto, tiene popularidad, y es como que, claro, es la famosa... Claro, en ese tiempo en la que fue electa, sí fue como la noticia que daba... que por la que se hizo conocida es porque supuestamente ella era la que más ganaba en Ecuador. Entonces salió en las noticias antes de que sea elegida alcaldesa, lo que sea, salió en las noticias de que esta ecuatoriana gana tanto en y tal, y claro, se lanzó a la política y ganó. O sea, es como que la gente se deja llevar por eso, y claro, y luego nos quejamos nosotros mismos de que no hacen nada, de que no saben, y es como que es nuestra misma culpa porque votamos por ellos mismos. Y Ecuador se caracteriza por eso, porque quienes llegan a la asamblea, cantantes, por ejemplo, Gerardo Morán llegó, creo, a la asamblea también. Futbolista Agustín Delgado también creo que llegó igual a la asamblea. Entonces igual se hizo como viral un video de Agustín Delgado que no podía ni siquiera leer, creo que alguna cosa que le pasaron, estaba ahí como que sin poder leer, y era como que
nosotros mismos los elegimos y después nos quejamos de por qué no hacen nada y es como que, claro, lo que tú dices ahorita supuestamente el reducir asambleístas va a reducir el gasto público, pero claro, no hacemos como nada en el tema de resolver el problema de qué tan eficiente es ese asambleísta que nosotros mismos elegimos. Entonces, claro. O sea, para ser asambleísta necesitas ser mayor de edad, ser ecuatoriano, tener derechos políticos, o sea, que estés en el pleno goce de ellos. En teoría debes tener experiencia y capacitación, pero no se detalla como específicamente qué significa, si significa que tengas un doctorado o algo, etc. Y bueno, como no tener algo con la ley. Entonces, no sé si te acuerdas, había una polémica de esto de... había hace poco que querían como fiscalizar, que la asamblea tenga esta función de fiscalizar a los jueces de la Suprema Corte. ya. Por todo este problema que había de que no pasó una ley que había mandado el Ejecutivo. Entonces, claro, ahí el debate era cómo las personas de la asamblea que algunos no tienen tanta preparación y experiencia política o en leyes, que no se les exige aparte, y es súper interesante porque ellos están ahí para hacer leyes, pero ¿dónde está la experiencia como comprobada de leyes? Que puedan como fiscalizar a los jueces de la Suprema Corte, que sí tienen que tener como, creo que 10, 15 años siendo o sea, estando ahí en su ejercicio de judicial y tal, y ni sé cuántos otros requisitos. Ya. Entonces sí había una desigualdad de, o sea, como al niño de 4 años, no sé, le pones a juzgar, no sé, a la mamá, al papá de la casa, claro. algo así. Porque, por ejemplo, igual, tampoco sé muy bien, pero lo vi igual en de Diego Rosario en un video, y él decía que, por ejemplo, en China, el Partido Comunista, no recuerdo cuántos millones de personas son, o sea, son parte del Partido Comunista, o van, digamos, del partido, porque tampoco es como que se hacen llamar como comunistas, digamos que del partido, de los cuales los que ingresan ahí, por lo general, son gente con estudios universitarios, ya sea científicos, ya sea doctores, abogados, lo que sea. Entonces, tienen como sus estudios verificados y por eso pueden ingresar allá. Y claro, y también decía que, por ejemplo, para elegir como el presidente, digamos, no me acuerdo bueno, digamos una jerarquía mayor. Por ejemplo, dice como por ciudades tienen como alguien que los dirige, como un presidente que los representa. Entonces, para subir de jerarquía a que vaya como, no sé si presidente de todos ellos de ahí, pero para acceder a ese puesto no puede acceder cualquiera, ¿no? Como que yo hago mi campaña bien bonita y todo en redes sociales y ya me eligen por la mejor campaña que hice. Sino más bien, él dice que allá se eligen de todos los que ya van representando a cada ciudad, el que mejor haya hecho su trabajo. Entonces, el que mejor haya hecho su trabajo, claro, en base a estadísticas, como que esta persona se propuso hacer esto, tal, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Sí, lo cumplió. Entonces, él entra como a aspirar a este puesto de acá. No es como acá, como que la famosa, pongámosle, de alcaldesa, lo que sea. Entonces, siento que es un buen ejemplo de saber cómo elegir representantes que hayan estudiado, que se dediquen a eso. Y no es como que estoy como menospreciando el trabajo que haya hecho en su otra faceta profesional, como cantantes, como futbolistas, como lo que sea, como presentadores de televisión. Entonces son muy buenos haciendo su trabajo, sí, pero claro, ese es su trabajo, o sea, no es su trabajo hacer leyes, no es su trabajo como ser político, entonces claro, son otra cosa. Y llegamos al mismo punto de la popularidad es el criterio por el cual estamos eligiendo a los políticos de nuestro país. Y si, ahora dejo una pregunta hipotética, si tenemos que elegir una nueva constituyente y además ellos solo van a poder hacer campaña con los fondos que tengan sus simpatizantes, entonces al final, ¿qué tipo de asambleístas tendremos? Claro. Lo voy a dejar ahí. Pongan en los comentarios de ahí.
Entonces, la última pregunta y el último tema, que es la nueva constituyente. ¿Qué dice la pregunta sobre eso? Bueno, que existe una nueva constituyente, lo cual significa nueva elección de asambleístas, también nueva elección de constitución, eh, y bueno, luego también no había caído esto en cuenta, pero luego vamos a tener que hacer otra elección para los asambleístas regulares. Ya. ¿Qué implicaría esto en la nueva constituyente? O sea, ¿qué tocaría hacer? O sea, ¿qué habría después de, pongamos que se aprueba, qué pasaría? Sí, realmente es un proceso porque según este documento de la CNE que estaba leyendo, esta asamblea constituyente se activa por 180 días y puede ser renovable hasta 90 días más. Entonces, es menos de un año, ¿no? Claro, sí, sí. Ya, menos de un año en el que 6 meses. en el que tienen que trabajar para la nueva constitución, digamos. ¿Quién trabaja ahí? Ya, entonces, para eso hay que elegir unos nuevos asambleístas. ¿Quién elige eso? ¿Nosotros? Sí, nosotros. Entonces tendríamos que ir a elecciones otra vez, no sé si en febrero, en marzo, en abril, porque tiene que ser rápido. Y otra vez como hacer este proceso electoral para tener los nuevos asambleístas de la Asamblea Constituyente. Ahora, una vez que, y está hablando hipotéticamente, ¿no? Una vez que ya se tenga la nueva constitución y que se trabaje en eso con esta asamblea, sería como otras elecciones dentro del mismo periodo de gobierno para aprobar o no aprobar la nueva constitución. Y después de que eso pase, como ya se disuelve la Asamblea Constituyente, hay que elegir otra vez a la asamblea regular, digamos, a los nuevos representantes. Entonces, ahí estamos hablando de 3 procesos electorales. Y recordemos que el presupuesto dicho por la misma CNE para este referéndum fueron 60 millones de dólares. Entonces, eso quiere decir que cada vez que se hacen estos procesos, se gastan y en todo este proceso serían casi 240 millones de dólares. Claro, podrían ser asignados como en otras cosas también, pero es un gasto bastante fuerte y algo que digamos, no está planeado en sí para el año, pero es parte del esfuerzo que se quiere hacer para cambiar la Constitución. ¿Y la nueva Constitución, qué parámetros se cambiaría? ¿O se ha dicho al menos qué se va a cambiar? ¿O qué se quiere cambiar? ¿O por qué se quiere hacer otra nueva Constitución? Bueno, las anteriores preguntas, la primera y la segunda, involucran una reforma parcial a la Constitución, pero en el caso de que exista la nueva Constitución, de plano como irían estos, o sea, podemos asumir que de plano irían estos temas en la postura que se tienen. Hay bastante debate y realmente no hay claridad en lo que iría o no iría. Mucho se ha hablado de, por ejemplo, leyes más duras para los criminales y como procesos, no sé, leyes más duras, porque en realidad, como te decía, las leyes secundarias como el Código Penal son las que determinan cómo se ejercen estas leyes, cómo son los procesos y en efecto que se tengan que cumplir. Entonces, creo que volvemos al mismo problema de, ok, puede haber una nueva ley, puede haber una nueva constitución, pero realmente esto va a cambiar el problema de base de la criminalidad si es que seguimos teniendo corrupción dentro de la justicia, dentro de las cortes, dentro de los abogados, si es que vemos que, o sea, hemos visto ejemplos que la cartera de una persona es lo que le hace tener justicia o no en este país. Entonces, creo que esos problemas no se están directamente como abordando y no sé cuánto en realidad pueda hacer que estas nuevas leyes que se quieren poner como más duras contra los criminales realmente sean efectivas. Ahora, hay otro tema que también es súper controversial, que se ha hablado sobre el tema de la minería y la conservación de la naturaleza. Y esto lo vemos por la tendencia actual. Entonces, hemos visto, por ejemplo, proyectos truncados, algunos frenados, algunos no. En Olón, por ejemplo, en los manglares que con permisos ambientales y tal se quisieron. De hecho, no sé si se están haciendo, pero ahí les dejo la pregunta.
para hacer como edificios, hoteles y tal, pero cogiendo una parte del área reservada Yo. en conservación. También hemos visto recientemente en lo del agua con Quinzacocha en Cuenca, cuando hubo estas protestas también y tal, que igual había una minera que en sí tenía como permisos para obrar, pero, o sea, la población de Cuenca había dicho que realmente no quieren porque son conscientes del impacto ambiental que tendría en los ríos y en el agua de la ciudad, y debido a la insistencia, el mismo presidente dijo que ya no iba a seguir este proceso, ¿no? Sin embargo, vemos que en el parque de Quinzacocha hay un letrero que dice propiedad privada. Ya. Entonces, realmente Ajá. que se cumplen las leyes o no, dependiendo de quién lo dice, es muy cuestionable. Y lo otro es también el Yasuní, o sea, todos votamos no, ¿no es cierto? O sea, sí por el Yasuní, ¿no? Como para poder conservar el Yasuní. Y aquí en Quito, no sé si te acuerdas que también votamos para que el Choco Andino se mantenga como una reserva Sí. y no sea, no esté como con las mineras. Pero es bastante interesante porque estos esfuerzos que normalmente son de empresas grandes, de empresas extranjeras, mineras, tienen fuertes intereses económicos y también tienen fuertes intereses políticos. Y lo que todo el mundo sabe es que el grupo Novis, me parece que es de la familia de Noboa, Ya. son accionistas mayoritarios de varias de estas empresas de minería. Ya. Entonces hay una fuerte relación de intereses con esta área o esta industria minera, ¿ya? Y a pesar de... Y esto o sea, estas restricciones que han habido o truncamientos han sido por la misma constitución que tenemos ahora, porque somos la única constitución, o sea, la primera constitución en el mundo que le dio derechos a la naturaleza, que le dio derechos al agua. Y por por esos derechos que tenemos, también en la Constitución dice que antes de entrar a un área protegida, tú tienes que consultar a la población que está ahí si está de acuerdo o no, y es por eso que tenemos las consultas en los lugares donde estamos. Ya. Entonces, sí, hemos visto, tanto de parte de, no directamente, digamos, del presidente, no directamente con sus empresas, pero sí de las de su familia e incluso de su cónyuge, porque la primera dama ha recibido donaciones de estas empresas para su fundación, de estas empresas mineras. ¿Ya? Sí. Entonces ahí hay mucho como revoltijo de todo, como salpicado de todo. Y sí nos hace cuestionar bastante de qué va a pasar con los derechos de la naturaleza. Y de hecho hemos visto algunos comentaristas y personas que están como defendiendo más la otra parte, digamos, o el sí y cómo va a cambiar la Constitución. Y también hablan de quitarle los derechos al agua y a la naturaleza porque no tienen voz y no pueden respirar. O sea, sí, porque no, sí, porque van a tener derechos si no pueden hablar en pocas, a pesar de que son seres vivos. Claro. Entonces, se ve ahí ya una tendencia y no ha habido algo que diga lo contrario. O sea, no hemos visto que de esta parte que quiere cambiar la Constitución, no ha habido algo así como vamos a conservar la naturaleza o vamos a conservar estos lugares. Entonces, no hay garantías, de hecho, de nada. Y esa es otra de las preguntas, de las controversias que salen en, bueno, ¿qué valores van a primordiar en la nueva Constitución? Lo mismo de las bases militares, ¿no? Y esta perspectiva de que si puede estar o no en Galápagos. Galápagos es un ecosistema muy especial, muy único en el mundo y también muy sensible, tanto que para poder entrar todos tienen como una revisión para no afectar el ecosistema. Entonces, ¿qué va a pasar si existen bases militares? ¿Cuáles van a ser los requisitos o cómo les van a evaluar, cómo van a evitar que no alteren el ecosistema y tal? Pero, ¿qué pasa si esas leyes ya no están? Entonces vamos a pasar así de una, no pasa nada, aquí vamos a
a seguir. Entonces sí hay como, sobre todo en esas partes, creo que hay intereses por detrás de crear una nueva constitución por ya las pugnas que se han tenido. Y la última que me atrevería a decir es también con el Poder Judicial, ¿no? Ya. Por igual todas estas discusiones que se han tenido entre la Corte y el Ejecutivo o la misma Asamblea que es mayoritaria del oficialismo, como a veces la Corte ha actuado como un contrapeso, como tiene que ser en una democracia. Pero si ahora tal vez, no sé, hay otras leyes o no hay un contrapeso o una fiscalización o se cambian las reglas porque no sabemos cómo. No, todo el mundo hemos visto que realmente no nos dijeron cómo va a ser la nueva constitución. Claro. Se lo van a decir. Si votan sí, les digo después. Ajá. Entonces, hay muchas preguntas de cómo cambiar los 444 artículos de la Constitución y cuáles son los intereses que van a primar. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente, de que el ChatGPT puede hacer una constitución? Uy, hay que preguntarle a ChatGPT. Bueno, es interesante. Nosotros aquí ahorita hablamos con ChatGPT, pero ChatGPT alucina muchas veces. Y también, o sea, no todo lo que dice es verdad, ¿no? Pero bueno, también, por otro lado, al día de hoy, muchos de nosotros ya estamos usando al ChatGPT como Google, o sea, como una herramienta más de nuestro día a día. Claro. La verdad siento que, por un lado, sí es así como, ¿cómo va a decir eso? Pero por otro, tampoco espero yo, creo, que lo vaya a hacer de verdad. O sea, como, siento más que... Pero sí podría. Fue un o sea, comentario sin pensar. Sí, Ajá. pero sí podría. O sea, ahorita le podemos decir al ChatGPT que nos haga un artículo, a ver si puede. Veamos. ChatGPT, ¿puedes redactar un artículo para la Constitución ecuatoriana que permita que todos los extranjeros puedan entrar al Ecuador sin visa y sin permiso? Según el Ministerio de Gobierno de Ecuador, la mayoría de los visitantes pueden entrar sin visa, Ya, pero yo quiero que redactes un artículo nuevo y que te lo inventes. entendido, puedo ayudarte a crear un artículo imaginario sobre el tema. Por ejemplo, podríamos enfocarnos en las ventajas de la entrada sin visa a Ecuador, los países que se benefician y algunos consejos para los viajeros. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Sí, redáctalo, haz un párrafo. Perfecto. Aquí va un pequeño párrafo. Ecuador se ha consolidado como un destino accesible para turistas internacionales, permitiendo la entrada sin visa a ciudadanos de numerosos países. Esta política no solo fomenta el turismo, sino también el intercambio cultural y económico, haciendo de Ecuador un lugar atractivo para quienes busquen explorar la diversidad de sus paisajes y su rica cultura. Espero que te guste. Ya. Si ves que, o sea, dice cosas súper estructuradas. La verdad, yo uso ChatGPT para hacer informes, no mentira, y luego lo reviso. Entonces, o sea, es como que te ayuda bastante a agilitar procesos. Y yo pienso que tal vez se podría usar así, pero uno no sabe, porque te acuerdas que había un documento en la asamblea que salió y estaba incluso mal escrito, decía como escribido y... Sí, me acordé. Entonces no sabemos si usas ChatGPT también o otra de esas inteligencias artificiales para eso y por el apuro y tal también se redacte, pero bueno, ahí ya sería como más especulación. Pero de que ha pasado, sí ha pasado. Claro, y sí se puede hacer, o sea, podría que ser que usen. No lo sé, o sea, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea eso. Y ahí sí volvemos a lo que hablábamos hace rato, qué calidad de asambleístas tenemos o qué calidad de personas que vamos a elegir para que hagan esa constituyente vamos a elegir. Entonces, yo creo que estamos tratando de crear un producto nuevo con malos recursos o con recursos no eficientes. No tenemos una asamblea que sea muy eficiente, como ya habíamos hablado. Sobre todo no tenemos estos entes que hacen que que las leyes sucedan o sean una realidad en el Ecuador. Porque para mí ese es el gran problema. O sea, tenemos un montón de leyes, tenemos un montón de códigos, está la Constitución. Yo creo que el problema no son las leyes, sino quién las hace cumplir y si somos o no
si damos o no favoritismo a ciertas personas o no y tal. Entonces, hemos visto eso y eso se llama corrupción. O sea, ese es el gran mal que el país tiene y honestamente vamos a ver, o sea, si Dios nos da vida y todo esto pasa, todo esto que estamos pensando que va a pasar, pasa, vamos a ver si realmente cambia la criminalidad, si realmente cambian las cosas en el país o siguen igual o se vuelven peor o realmente a quién beneficia esta movida también, ¿no? Porque a la final o sea, es una acción, pero se nota que hay intereses de por medio. Justo lo que tú decías, no sabemos si vaya a cambiar. Otra vez citando a Diego Rosarín. Él en ese mismo video que le mostré hace rato, él dice como primero hay que cambiar las bases materiales de un país. Entonces, por ejemplo, salud, educación, que sea accesible para todos. Entonces, y demás cosas, o sea, trabajo, o sea, que no sé si todos, pero gran parte de la población tenga un trabajo, o sea, tenga acceso a un trabajo. Y él dice como, cambiando como que todas esas estructuras, la mentalidad de las personas cambia. O sea, y él dice, o sea, yo no creo que sea al revés, que si yo cambio mi mentalidad, voy a cambiar todo mi entorno, sino más bien él dice, si el gobierno ayuda a que todo el entorno sea favorable para el ser humano va a cambiar como que su manera de pensar. Y él pone como ejemplo al China, que él dice como, hace unos años China culturalmente, por ejemplo, él dice como ejemplo, en las calles se veía como, o incluso en el metro, se veía como a la gente china escupiendo dentro del metro, como todo sucio, todo lo que sea. Entonces la gente veía como eso algo normal, como se puede escupir, se puede botar basura aquí en el metro, lo que sea, se puede hacer. Pero él dice como se fue cambiando toda la estructura en sí de China. Él dice, entonces fue mejorando el tema de metros, fue mejorando el tema de empleo, fue mejorando, por ejemplo, ya no, en una carretera ya no es tierra, sino que ahora es asfaltado. Los edificios ahora ya tal vez ya no son como descuidados, ahora ya están como remodelados, lo que sea. Entonces, los chinos piensan como que, bueno, esto ya está más bonito, por así decirlo, ya no puedo escupir aquí, ya no Hay puedo, una filosofía, pues, ya no puedo botar basura aquí. Entonces, por eso Diego Rosarín dice, no es que si yo cambio mi mentalidad voy a cambiar todo, o sea, y él está como en contra de esa filosofía de que sí, que échale muchas ganas y que sí lo vas a lograr y vas a poder ser millonario, lo que sea, sino, más bien el gobierno tiene que dar los recursos necesarios para la población para que pueda el ser humano vivir con dignidad. Entonces, dale nomás, ¿qué filosofía hay? No, sí, o sea, por ejemplo, bueno, esto es igual como un tema aparte, pero para recuperar, no sé si has escuchado, en las ciudades cuando hacen recuperación de espacios y ya uno ve como todo bonito y tal, incluso baja el índice de criminalidad. Ya. Porque sientes como tienes que cuidar eso y etcétera. Incluso el mismo metro que tenemos, porque esa no es la realidad en los otros servicios públicos que usamos, Ya. en el bus, en el ecovía y tal. Yo he visto que hay más orden donde hay más guardias, o sea, donde hay más vigilantes. Y lastimosamente es que somos así. Y también, por ejemplo, hace varios años que yo viajé a Estados Unidos y también, porque uno como ecuatoriano usualmente se puede, bueno, como latinoamericano usualmente se puede acomodar a estas sociedades como que les decimos más avanzadas, más desarrolladas y tal. O sea, ¿por qué no seguiríamos haciendo lo mismo de, no sé, botar basura en la calle y tal? Es porque, no solo por los espacios más bonitos, sino también porque hay leyes más estrictas. Ya. Entonces, a mí sí me llamó la atención de, ¿en serio por eso te pueden meter a la cárcel? O como, o sea, esto es como, o sea, aquí sí funciona la justicia y la policía. Bueno, y no es que sea perfecto, pero sí, en ese entonces, ahora ya no sé cómo esté, pero en ese entonces sí para mí era un motivo de sorpresa de wow, o sea, aquí sí se hacen las leyes, como así es como tiene que ser
Sí se cumple lo la que... vida. Como para eso son las leyes. Y también quería decir solo como una metáfora cristiana. Y es como la Biblia, ¿no? Ahí están las leyes. O sea, ahí están los mandamientos, todo lo que el Señor nos ha dicho de qué hacer, qué no hacer, cómo vivir una mejor vida. ¿Será que haciendo más Biblias cambiamos a la gente? ¿Será que cambiando la Biblia cambiamos a la gente? ¿Está en sí en el texto escrito o está como en el comportamiento de uno? Como en uno hacer lo que la Biblia dice, seguir estos consejos y realmente cambiar tu vida, transformar tu entorno y tu comunidad. O sea, la palabra está ahí y solamente va a ser viva para ti cuando tú la pongas por obra. Y yo pienso que la Constitución es parecida, no en el mismo, pero parecida en el sentido de que si respetáramos todos, desde el presidente hasta el niño que recién nació hace un segundo, la Constitución, y de ahí las demás leyes, porque las leyes y normas se hicieron para buscar algún orden en la sociedad, pero sin favoritismos, o sea, sin que si yo respeto esta y no respeto esta otra y tal, creo yo que habría una sociedad más ordenada, pero aquí yo creo que el problema más bien es el irrespeto a las leyes, y empezando por el presidente. Ya. Tenemos claras normas de asaltar la embajada mexicana, por ahí como algunas leyes también que le ayudaron a reducir impuestos de su empresa. O sea, ahí vemos como, y estos otros decretos que han tratado de salir saltándose normas constitucionales. Entonces, por eso, claro, por eso muchos dicen como no le gusta la Constitución y tal vez tampoco la ha leído. Pero ese es el problema. O sea, no creo que sean en sí las leyes que están, sino tal vez quién las aplica. Ujú. Creo que igual, como viéndolo en el tema de iglesia y también como ya a nivel de país, Uh-huh. puede ser también el hecho de fomentar como comunidades más sanas, qué sé yo, por ejemplo, ya lo hablamos en otro episodio, pero no de política, que, por ejemplo, digamos, si yo estoy en un entorno, digamos, en el trabajo, estoy en un entorno en el que el divorcio es pan de todos los días, o sea, tal persona ya se divorció, tal persona está yendo a divorciarse y lo que sea. Entonces yo llego al trabajo y veo que el divorcio es algo común. Entonces yo también, si estoy casado, voy a decir como el divorcio es una opción, o sea, cualquier rato voy a divorciarme yo también. Entonces, como yéndonos a unas comunidades de fe tal vez sanas, si vemos que tal vez el matrimonio es como, eh, tal vez algo muy, debería ser como algo muy fuerte, o trabajar bastante en eso y como dar, no sé si capacitaciones o talleres o qué sé yo, mentorías del matrimonio y demás. Uh-huh. Entonces se está tratando de sostener el matrimonio y sí, en ciertas comunidades, no digamos en todas, digamos en ciertas comunidades se trata de eso. Entonces si yo formo parte de esa comunidad, voy a ver que el matrimonio es algo muy importante y no voy a divorciar. O sea, no, tal vez divorciarme no va a ser como la primera opción, sino tal vez sí una opción, pero no la primera. Entonces, creo que también eso sería como a nivel de país, como si veo que otras personas respetan qué sé yo, las leyes, yo también voy a respetar las leyes porque estoy en un entorno en el que todos están respetando las leyes. Entonces, como tú decías, tal vez ni el presidente respeta y es como que si ni él respeta, yo para qué voy a respetar. Es como, Exacto. ajá, tal vez tratar de fomentar como esas comunidades más responsables y también para que sea eso, como tal vez tratar de todos ser parte del cambio, pero no sé qué tan utópico sea eso. Claro, bueno, a mí lo que siempre me llena de esperanza es, aunque sí suene súper ilusorio, que uno es el cambio que desea ver, y a pesar de que uno sea como uno en 17 millones de ecuatorianos, eh, creo que puedo ser como el aporte positivo a mi comunidad, a mi familia, a quien está en la calle, a quien está en el bus, a quien me encuentro en el parque, y creo que eso tal vez no cambie su vida completamente, pero puede ser que, no sé, cambie su día o sea, o sea, sume más que Sí, reste, sí. así sean granitos de arena. Entonces, he escuchado también a gente decir, pero ¿qué soy yo, por ejemplo? Recientemente tuve una pequeña discusión ahí con mi novio sobre el reciclaje. Bueno, no era reciente, fue hace un tiempo.
Y era como, ¿pero por qué vas a hacer eso? Si, de hecho, hay estudios que dicen que no sirve para nada. Él te Y yo así cuestionó a ti. como, ajá, Ya. yo como, y le digo, bueno, puede ser, pero no voy a ser quien siga haciendo la basura y tal. Y creo que es parte de como costumbres y es parte de y tal. Y ha sido interesante lo del reciclaje porque mi mami no reciclaba. Y luego o sea, sí, es incómodo. O sea, yo decía, bueno, aquí se va a poner el cartón, aquí se va a poner el vidrio, aquí se va a poner tal. Y a veces se quedaba ahí y yo decía, ya en 2 semanas yo me llevo, a veces no me llevaba y tal. Y mi mami se enojaba y todo. Pero yo lo hice una práctica, o sea, a pesar que no era mi casa, no, porque es de mi mamá, y a pesar de que no dependía de ella, era como, bueno, yo voy a hacer esto. Entonces ahora, de hecho, ya saben cuáles son los materiales reciclables y lo ponen en un cartón que tenemos. Y yo soy quien los divido y los va a dejar como sus cosas y tal. Entonces me llama mucho la atención porque eso es crear cultura, o sea, Ajá. y eso es crear cultura en la casa. Y de la casa puedes pasar a la escuela y de la escuela al barrio y del barrio a la iglesia y tal. Imagínate que como iglesia tengamos buenas prácticas, qué sé yo, cuidando la naturaleza, que es donde el Señor nos ha puesto, y no solamente en las políticas, eso es algo que yo estaba leyendo hoy, no solamente en las políticas, porque a veces como cristianos echamos la culpa a los políticos de las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo, de nuestras responsabilidades sociales. Y aquí en estos referéndums y tal decimos, bueno, vamos a votar sí o no, o sea, es que no me importa. Es parte de la responsabilidad de uno como persona que vive en este mundo, persona que Dios nos regaló la vida y nos permitió vivir en este mundo, en esta época. Pero eso no significa que es todo lo que hacemos, sino que además también son nuestras acciones, nuestras costumbres, nuestras palabras. Si traemos paz o violencia con nuestras palabras, si con nuestras actitudes también, ¿ya? Entonces es como, no diría ni siquiera que es mitad y mitad, creo que la parte política es un 30%, o sea, es algo que complementa y que sí es importante y que debería ayudar, pero lo otro es en el día a día y cómo lo que hacemos, nuestros valores, nuestras palabras hacen o no como de un país mejor, de un mundo mejor, o sea, de aquí edificar, ¿no? Somos llamados para ser luz, para ser sal, para edificar, no para destruir, no para votar, o sea, no para malgastar, etcétera. Así que yo creo que ese es nuestro llamado. Si es que tenemos impacto grande o no, creo que no tiene mucho que ver, la verdad, porque aún vimos, ¿no es cierto? Justo estaba leyendo esto en la mañana, un devocional. Aún vimos que a Jesús no es que no le importaban los pobres, o sea, no es que no le importaban estas otras cuestiones de la sociedad, sí le importaban. Tal vez él no se dedicó, como decía, a la política. Lo interesante es que lo que él criticaba no eran tanto los sistemas políticos, sino los sistemas religiosos. Cómo la gente está utilizando la fe en el día a día y cómo eso se reflejaba en sus cuestiones sociales, en sus situaciones y en lo que vivían. ¿Y qué hizo Jesús? Él fue y encontró a esta gente que vivía como, puede ser en pobreza, en enfermedad, marginados, etcétera, como en estos problemas de la sociedad, digamos, y fue y dio sus manos y estuvo ahí. E incluso se entregó a un sistema político para ser arrestado y asesinado, Claro. por el bien de nosotros. Entonces, con esto quiero decir que Jesús, cuando vivió aquí, estuvo consciente de todo lo que pasaba alrededor, pero siento que él estuvo más consciente de cómo la gente que decía que creía en Dios eh, estaba viviendo o no su fe y cómo eso se reflejaba en el día a día, porque no les criticaba, no les cuestionaba lo que ellos pensaban, sino lo que ellos hacían, lo que terminaban haciendo, lo que terminaba haciendo como un impacto a su propia sociedad. Entonces creo que por ahí también podríamos como abrazar ese llamado de las implicaciones sociales como cristianos. Ajá, y solo dos cositas Ujú. de mi parte. Hay un autor que se llama Chesterton, creo que es inglés él, y él decía una frase que por el hecho de que nosotros no queremos en general, o sea, el pueblo en sí,
no queremos tener como conversaciones de política o de religión, porque por lo general se dice como que cuando conoces a alguien no hables de política, ni religión, ni de fútbol. Entonces, él dice, por el hecho de que no tenemos buenas conversaciones ni de política ni de religión. Por eso es que elegimos tan mal en el momento de votaciones, dice. Entonces, por eso tenemos ese tipo de dirigentes, ese tipo de presidentes. Entonces, dice, por eso hay que fomentar el conversar de política. Y el conversar no es solo voy a dar mi opinión para demostrar que el otro está equivocado, sino más bien conversar y decir lo que yo pienso, escuchar también lo que el otro piensa y ya, o sea, si cambiamos mi opinión, si cambia mi opinión, si cambia su opinión, no es lo importante, sino más bien el hecho de rebotar ideas. Y la otra, de Luis, si es Luis, ¿cuál es el libro? Cartas del Diablo a su sobrino, él dice que por lo general, o más bien, hay pastores a veces que se paran en el púlpito y dice como, esto es palabra de Dios, dando como tal vez un discurso político, como ellos dicen, muchos pastores, según su libro, como que dicen como, tal política es buena porque es palabra de Dios y demás, como que tratan de como de... Ajá, como que de juntar mucho de es palabra de Dios, de que tal vez tengamos este presidente, o que tal vez sea estas votaciones, lo que sea, o que votes por tal cosa es palabra de Dios. Entonces dice, no, o sea, hay muchos pastores que se creen que sí, como que están dando están diciendo palabra de Dios, sino más bien es su opinión. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que estamos haciendo aquí, o sea, es nuestra opinión lo que hemos dicho aquí. No es como que como cristianos tenemos la absoluta verdad, no es como que les estamos incitando a que hagan algo, sino más bien es simplemente nuestra opinión. Pueden haber otras opiniones, podemos estar equivocados, pueden otras opiniones estar equivocadas, entonces eso. ¿Alguna otra cosa tal vez? Nada, que voten informados. Bueno, ojalá salga pronto esto. Algunos recursos, o sea, la misma boleta del CNE que está publicada, faro.org.es también tiene algunos recursos, tiene unos afiches allí en el Instagram, pero también tiene anexos que nos dice un poco más. También, si ustedes quieren conversión con ChatGPT, porque ayer me pasé como 40 minutos conversando, y claro, igual hay que revisar las referencias y todo, pero fue súper interesante como tener toda esta información técnica ya en mi mente, o sea, como junta, ¿no? Porque a veces escuchas o ves cosas en el Instagram, en las redes sociales, y están como tan dispersas, no tienen un hilo conductor. Uno hace el hilo conductor en sí, entonces como tratar de, sí, lo que estábamos viendo ahí en este video de tratemos de ir de lo simple a lo profundo, porque si no seguimos en la superficialidad y yo quisiera, tal vez sí, como un sueño que yo tuviera para el Ecuador es ser un poco más profundos en la parte política y dejarnos la superficialidad y el populismo también. Sé que suena muy utópico, pero sí ser como un poco más conscientes, ¿no? Y lo otro de buscar más información, pero también ser esa persona, porque ya digo, estas elecciones y las que vendrán, no sabemos, son solo una parte de la política también, pero también de nuestras implicaciones sociales como cristianos. Hay muchas otras cosas que podemos hacer que están a la mano desde aquí a la hora y ojalá podamos también conversar de eso en próximos episodios. Porque, a ver, solo hay como algo que dijiste, porque tú dices como pasar de lo simple a lo más profundo, a lo más complejo. Claro, y si te das cuenta, al menos en mi entorno, yo conozco más gente que es experta en datos estadísticos de fútbol que de datos de política o de economía, lo que sea. Entonces, siento que por lo general nos dedicamos como a saber más de un equipo de fútbol que a saber de qué está pasando en nuestro país, por quién vamos a votar y demás. Entonces, tal vez echarle más cabeza un poco a la política también. Sí, es un deber ciudadano. Y también no siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en noviembre en todo el año. Entonces, el resto del año puedes seguir viendo fútbol. Pero como alrededor de las elecciones, ser un poco más responsable con eso. Eso amigos. Nada más, ¿no es cierto? No. ¿Ya?
Gracias entonces por vernos y esperamos que salga esto pronto. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao amigos.